Bienvenidos a Auténtica Radio. Hoy tengo el privilegio de estar con alguien a quien conozco desde hace muchísimo tiempo. Y puedo decirles con total certeza que cuando uno lleva años sabiendo de quién es una persona, la entrevista tiene otra textura, tiene otra forma, tiene otra manera. Es una entrevista que tiene historia, que tiene afecto, que tiene verdad, que tiene raíces. Juan José Capella es cantante, es compositor, es musicoterapeuta, psicólogo, sí, es las dos cosas, él es de todo un poco. Y algo que para mí es muy importante es que es gestor cultural, es venezolano. Y el próximo martes, 16 de junio, estará en Madrid, en el Espacio Ronda, en un concierto que se llama Las Canciones de Henry. Y es un tributo al maestro Henry Martínez, el compositor que, como dicen los propios organizadores, le puso versos a la venezolanidad. Eso me encantó muchísimo, me pareció majestuoso llamarlo de esa manera. Así que, Juan José, qué alegría tan grande tenerte aquí en este momento, y también a ti, Raimundo Nieves, que es pianista, director musical del evento y una parte fundamental de esta historia. Así que, Raimundo, bienvenido. Gracias. Hoy estoy de lujo con ustedes dos. Gracias, Elena. El honor y el lujo es para mí, porque, bueno, como bien dices, nos conocemos desde hace muchos años y hay más allá del tiempo que uno tiene conociéndose, hay siempre esa conexión sincera, ese afecto genuino que tenemos los amigos, de gente que se conoce, que tiene cosas en común. Y yo estoy encantadísimo de volver a verte, primero que nada, después de tanto tiempo, y de estar aquí con Ray, mi querido hermano, hablando sobre esta actividad que vamos a tener el 16 de junio próximo. Gracias, de verdad. Qué bueno. Me alegra muchísimo, de verdad que sí. Esto es una alegría muy grande, muy grande. Juan José, tú y yo tenemos historia. Yo te recuerdo, digamos, de mi adolescencia, te recuerdo de muchísimos años atrás, ¿no? Pero hay un momento muy particular en el que yo te recuerdo a ti, y es en aquella época del Café del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, ¿no? Sí. Aquella época cuando Sofía Inberg dirigía el MAC, y el ambiente cultural de Caracas era algo único, algo realmente especial, era algo indescriptible para los tiempos de ahora, ¿no? En comparación con los tiempos de ahora. Pero para la gente que no te conoce todavía, la gente que no conoce tu trayectoria, ¿cómo describes tú tu trayectoria, tu currículum, pues, cuando alguien te pregunta quién eres? Porque tienes demasiadas capas para responder en esa frase, ¿no? Sí. Bueno, yo soy sencillamente, fíjate, puedo decir un antes y un después. Antes era un buscador, Okay. Ahora soy un encontrador. ¿Sí? Vale. Por eso lo de las capas. Yo sencillamente soy un músico, un cantante, una persona que tuvo la oportunidad histórica de vivir en una ciudad como Maracay, en un momento en el que se estaban desarrollando muchas cosas desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista musical, y tuve la oportunidad de asociarme con una cantidad de afectos, con una cantidad de gente muy valiosa, como este caballero que está aquí con nosotros, y siempre he tenido la búsqueda de producir cosas, de hacer cosas con la música, nada más. Y en ese camino pues han sucedido una cantidad de eventos, han pasado como tú y como Ray, personas a lo largo que me han acompañado a lo largo de ese trayecto para producir cosas, para hacer algo con la música, que es lo que yo más amo en el mundo.
El hecho de ser músico y musicoterapeuta, lo único que dice es que la música para mí es algo importantísimo. Entonces, eso es lo más valioso que yo pueda tener en mi estructura, en mi vida espiritual, en mi dimensión humana en general. Así es. Justamente hablaste de Maracay ahorita, ¿no? Y tocaste el tema musical de una manera superlativa, ¿no? Porque eso viene no solamente de muy adentro, sino que te describe individualmente y también a nivel de relaciones. Te relacionas con ella de una manera integral. Pero empezaste en Maracay y en el año 1979 ganaste la voz liceísta. Sí. Y Maracay además es central en esta historia, porque Henry Martínez es profundamente aragüeño, tú eres profundamente aragüeño. ¿Qué tiene Maracay que produce esa sensibilidad? Y yo. Raimundo Sí. Aragüeño también, Sí, ¿no? maracayeros totales. Total. ¿Qué se respira ahí que no se respira en otro lugar de Venezuela? Primero la nomenclatura, es la República de Maracay, capital Choroní. Disculpa, qué pena, discúlpame. La gente habla de eso, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Yo se lo digo, República de Maracay, capital Choroní. Capital Choroní. A partir de ahí podemos hablar lo que usted quiera. No, podemos, pero fíjate, yo hace unos meses atrás, un gran amigo que se llama Saúl Castrillón, un artista plástico, músico y un ser humano extraordinario, me pidió un artículo para un libro que le está escribiendo. Ajá. Sobre lo que es algo que tú mencionaste de manera muy fina, que cómo se vivía la música en Caracas en los años 90, que fue ese momento que tú estás describiendo. Sí. Y yo le dije, bueno, yo fui de alguna manera protagonista de ese movimiento, incluso con tu propia hermana que hicimos con Mujer Contramaestre, que aquí con toda mi humildad digo que es la mejor cantante venezolana desde por mucho. Juguete es un portento, y Juguete es una fuerza en la naturaleza y tú lo sabes. Lo es. Yo le dije que yo no iba a escribir un artículo sobre la Caracas de aquella cosa, sino que yo iba a hacer una retrospectiva de cómo era la música en Maracay en los años 80, porque así fue como yo me formé. Te voy a dar una semblanza muy, muy rápida de eso. Ajá. Yo siempre viví, o mi familia vivió en Maracay, cerca de la avenida Fuerzas Aéreas, muy cerca del terminal de pasajeros. El maestro Luis Laguna vivía en un barrio llamado el barrio Santa Ana, que queda detrás del terminal de pasajeros de Maracay. Ya en los años 80 y piquito, ya yo era un musiquito que andaba por ahí con mi guitarra, cantando, participando en cosas culturales, en actos liceístas, andaba muy activo. Y yo me dejaba caer por ahí, por la calle donde vivía el maestro Luis Laguna, y siempre había amigos ahí, siempre había personajes de la música de Maracay que estaban por ahí. En ese mismo, y yo por supuesto ahí conocí al maestro Luis Laguna, ahí conocí yo a Henry Martínez, que era parte de la agrupación Venezuela 4 que acompañaba al maestro Laguna. Okay. Y conocí a una cantidad de músicos de toda índole en Maracay, excelentes y buenísimas personas. En ese mismo momento, fíjate, estaba Luis Laguna, estaba Henry Martínez, en ese momento estaba Otilio Galíndez viviendo en la misma ciudad. Wow. En ese momento, toda Caracas, toda Venezuela venía a visitar a Henry, a visitar a Luis Laguna, a visitar a Otilio Galíndez, y se hacía una cosa deliciosa. Y Maracay era un hervidero cultural. Total. Es una cosa donde había muchísimas cosas. Yo tenía grandes amigos, ahí me hice amigo de una persona que yo recuerdo tanto y que lo extraño tanto, que es mi querido Siggy Márquez, que era un cantautor, cantautor popular. Y entonces tú tenías la oportunidad en ese momento histórico de beber de la fuente, de la mata, como dicen por ahí, de todo eso.
Y había posibilidades para ti a nivel comercial, ¿sabes? Porque yo comencé a trabajar de noche también muy jovencito. Pero esa posibilidad cultural, en casa de Otilio Galíndez yo conocí a la gente de Serenata Guayanesa, conocí a Lilia Vera, conocí a Cecilia Todd, conocí a Sevillano, a Jesús Sevillano, imagínate. Entonces todos esos ídolos venezolanos iban a Maracay a lo mismo, a beber de esa fuente. Entonces Maracay era, y creo que sigue siendo, un foco cultural. Había festivales de jazz, había rock, había salsa, había música folclórica, había de todo en Maracay. Entonces yo tuve esa oportunidad de formarme y de ver a esos ídolos. Después tuve, por supuesto, esta relación tan especial que tuve con Henry Martínez. Tuve una relación muy especial con Otilio Galíndez también. Parrandeábamos juntos, dábamos serenata, es decir, una cosa muy como familiar, tú sabes. Y aparte de eso, pues todos los amigos, toda la gente que buscábamos. Por eso te digo, yo empecé como a buscar. Después, cuando hice mi propio camino, comencé a encontrar. Y me convertí entonces en un encontrador, ¿no? ¿Cómo defino Maracay? Como el crisol, como la fuente de mi estructura musical y de mi estructura de personalidad también, porque me aportó muchas cosas, había mucho de Maracay que me definió. Cuando yo llego a Caracas, en el año 90, que me decido después de pasar una cantidad de cosas, después de haber incluso trabajado con el propio Henry Martínez en gestión cultural, como secretario de Cultura y yo como director del Ateneo. ¿Ah? Director del Ateneo. Director del Ateneo. Después, eso fue un cisma, eso fue un punto, digamos, que tuvo su parte positiva y también tuvo su parte negativa, porque la política jugó lo suyo también en ese momento. Yo me decepcioné mucho de lo que no pudimos hacer y dije, bueno, ya esto no es lo mío, yo me voy a seguir con mi carrera musical. Ahí decido irme para Caracas y digo, bueno, me voy para Caracas a trabajar, a grabar discos, a hacer cosas. Y así fue como lo hice. Cuando yo llego a Caracas, me comenzaron a identificar como el cantante de Maracay. Porque ya había gente como Edgar Zambrano, ya había gente como Rubén Rebolledo, ya había muchísimos que habían puesto su impronta en la música en Caracas. Y Caracas, por supuesto, era el centro de recepción de cosas. Estaban los ochos, estaban la gente, los guaros, estaban todo el mundo, pues había muchísima gente. Una pequeña apreciación que viene a colación con esto, que es que entre los 80 y los 90 no había una banda de un gran artista en Caracas en la que no hubiera músicos de Maracay. Total. Te iba a comentar algo sobre eso, sí. La orquesta juvenil tenía muchísimos músicos de Maracay. Maracay fue un verdadero productor de talentos increíbles. Totalmente. Y entonces, como así fue, esos fueron como mis comienzos, para darte, digamos, un panorama general, ¿no? Bueno, me parece genial. Y esto que dice Raimundo definitivamente es cierto. Yo recuerdo, yo comencé a relacionarme con la música desde, bueno, yo creo que no había ni terminado de nacer cuando me empecé a relacionar con la música. Y además estudié en un colegio que después de muchos años, después de años, te estoy diciendo, cuidado, si hace como 10 años más o menos, nos enteramos que ese colegio había sido un colegio piloto que había utilizado el Ministerio de Educación en los años 70, 80, con la intención de ver cómo se podía hacer eso, replicar ese modelo en otros colegios, ¿no? De hecho, el colegio se llamaba Colegio Mozart. Wow. Y era un colegio que daba en la avenida Simón Planas en Santa Mónica. Era un colegio en donde por supuesto tú veías todas tus materias, digamos, naturales, tradicionales del currículum normal, matemática, inglés, todas estas materias, lenguaje, higiene, sociales, era de kinder a 6º grado. Pero para nosotros la música era
lo fundamental. ¿Cuánta falta hace eso, verdad? Dejar la Sí. música como una cosa La fundamental. música era lo Sobre todo en la fundamental, educación. totalmente. Era Lo tan hipnótico. fundamental que yo aprendí a tocar piano, o sea, lo prioritario en el colegio era aprender música. Ya. Tanto así que nosotros en primer grado ya sabíamos tocar 4 guitarras y mandolina. Y entonces allí empezábamos la estudiantina. Y a partir del tercer grado, entonces llegábamos al nivel máximo, entrábamos en la banda seca del colegio. Y entonces allí, imagínate, si no tenías promedio, no podías entrar en la banda seca claro, esa era la forma de podernos El equilibrar. equilibrio, pues, sí. Y bueno, muchísimo, muy vinculados con el tema historia, además estudiábamos teoría, solfeo, nos enseñaban mucho de eso. Y yo recuerdo a Huguet enseñándome 4 a los 2 años. O sea, Huguet me estaba enseñando a mí a tararear el 4 a los 2 a los 3 años. Wow. Con Compadre Pancho y Barlovento y Brisas del Torbes y o sea, todas esas cosas. ¿Qué falta nos hace eso? Muchísima falta. Y yo recuerdo que en el colegio, por ejemplo, cada vez que íbamos a algún encuentro musical, porque nos llevaban, como te digo, que tenía estas características, la mayoría de las personas y de los músicos con los que nosotros nos relacionaban, los directores musicales o aquellas personas, eran de Maracay. Muchísimos eran de Maracay. El que no era el director de la banda seca, que era español, era de origen español, pero tenía muchísimos años en Venezuela. Uh-huh. Y bueno, con Huguet, la gente de la Fundación Bigot, muchas personas de la Fundación Bigot en ese momento estaba en la zona rental, muchísimos lugares, había gente de Maracay por todas partes, así que claro, ahorita cuando me estabas haciendo esta semblanza, entiendo que claramente Maracay era una cuna de líderes de la musicalidad en Venezuela, ¿no? Y de la composición venezolana, claro que sí. Bueno, es que además también siempre se ha visto y se sigue siendo así en Maracay. La música no era, para nosotros nunca ha sido una competencia ni un postureo. Para nosotros la música es compartir. Sí, totalmente. Y esa, vamos, yo lo aprendí así de mi familia porque vengo de una familia de músicos y con los que amigos músicos también era eso. O sea, de hecho, en algún momento, los primeros de enero, se avisaba a la gente para reunirse en la casa de algunos, llegaban con instrumentos para tocar. En mi casa, ¿te acuerdas? Claro, totalmente. A mí me encanta ir para la casa de mi hermana. Grabados de algunos de esos encuentros y la mitad no están vivos, de los que están ahí, tendría que pasarlos a digital. Claro que sí. Bueno, mis amores, hablando de tiempos y de biografías, ¿no? En el caso tuyo, Juan José, hay algo que me parece muy, muy apasionante y aparte de eso, pues inevitablemente me refleja un poco, ¿no? Porque hay algo en esa biografía que mezcla, ¿no? O vincula. Uh-huh. Tú eres un magíster en musicoterapia, trabajaste con la musicoterapia, has trabajado a lo largo de tu vida con el tema musical, pero también llevándolo al espacio terapéutico y sobre todo regenerando, ¿no?, al ser humano. Pero en el año 2025 además te graduaste de psicólogo. Correcto. Y llevas décadas trabajando con la música mucho más allá del escenario. ¿Cómo conviven el artista y el terapeuta en ti? Bueno, yo nunca me he visto mucho como un artista, tú sabes. Uh-huh. Yo no tengo esa idea de mí mismo como un artista. Soy músico y eso no se me quita ni se me quitará jamás. Pero a mí lo que es que eso me gusta mucho. ¿Sí me entiendes? Y las cosas, y por eso te digo, ese proceso, esas personas, ese hacer,
me fueron llevando a crear y a producir cosas en la música. Entonces me convertí de repente en una persona que era un artista o era un ejecutor de cosas. Pero después mi vida como terapeuta comienza con la enfermedad. A mis 35 años yo tuve un accidente cerebrovascular. Me quedé paralizado de mi cuerpo izquierdo y bueno, tenía la necesidad urgente y forzosa de rehabilitarme. Yo mismo me autoimpuse una forma de rehabilitación que tenía base en la música. Es decir, me puse como a hacer cosas, a hacer ritmos con el cuerpo y tal, no sé qué. Ahí fue una aproximación a usar la música como un elemento transformador más allá de la cosa artística. Y entonces, después de eso, yo me puse a estudiar acupuntura, me puse a estudiar medicina china, entré pues en el mundo terapéutico. Yo sí me reconozco mucho como terapeuta. Así, y en un momento en que yo comencé a estudiar medicina china y ya era músico, pues en un momento dije, bueno, aquí hay que combinar estas dos cosas. Y existe algo que se llama musicoterapia. En Maracay, para variar, había una escuela de musicoterapia creada por mi queridísimo amigo ya fallecido Carlos Ascanio, que es una escuela llamada Wolfgang Amadeus Mozart, donde se estudiaba musicoterapia, y ahí comencé yo a estudiar musicoterapia y comencé a experimentar, comencé a crear cosas, comencé a tratar de yo expresarme con eso. Y eso me llevó a seguir, completé mi formación allí, luego hice la formación en el modelo Erenson, que es el modelo no verbal de musicoterapia, el cual me hice México. Y durante todo ese proceso, mis amigos terapeutas, la gente con la que yo me relacionaba, comenzaron a recomendarme niños autistas. Fue un proceso, como te digo, que fue surgiendo. Yo me enamoré de los autistas, soy un admirador del autismo, soy un adorador de la gente autista, porque me parece que es una gran mutación que hay en la humanidad, en el sentido de que es una gente mucho más honesta, que es una gente que no miente, que es una gente que es completamente sincera, hasta el hartazgo, que es boom, ¿entiendes? Que no hay incluso doble sentido. Entonces, ese proceso de trabajar con niños autistas, ya tengo ya casi 20 años en eso, todavía lo estoy haciendo, me ha llevado a conocer un rasgo de la humanidad, un rasgo de las personas que necesitan atención, el cual la música les da un sentido, la música les da una puerta de salida a su propio aislamiento. Totalmente. El hecho de aquí en los Estados Unidos para obtener, o sea, yo llegué aquí con mi título de magíster de musicoterapia, ya tenía una experiencia, había escrito un libro y todo. Cuando llego aquí a los Estados Unidos, que quise comenzar a trabajar como musicoterapeuta, pues ¡pum!, aquí no se puede. Aquí tienes que tener una cantidad de... Aquí tú quieres pintar uñas, entonces tienes que tener una certificación de pintar uñas. Este país funciona así y está bien. Entonces, seguí trabajando, digamos, de manera individual, particular, y en un punto entendí que había que estudiar para poder acceder a un estadio superior de salario, de proyección, de tal. Siempre me ha gustado la filosofía, siempre me ha gustado la psicología. Estudiar filosofía no representaba un cambio grande para mí, pero estudiar psicología sí. Y es una de las mejores decisiones que he podido tomar, porque primero se parece mucho a todo lo que yo he hecho durante todo este tiempo. Claro. Y me ha dado una amplitud mucho más grande para poder atender el dolor, el sufrimiento y las problemáticas que tenemos los seres humanos, todos. Entonces,
encontré esa vía de expresión y ahora estoy en ese proceso ahora me dedico a la docencia, estoy trabajando como maestro acá y trabajo, digamos, con público hispano. La mayoría de mis alumnos son hispanos y provienen de familias que tienen, digamos, dificultades económicas. Entonces, todo eso es bastante problemático. Y la psicología y la musicoterapia y la terapia como tal me han ayudado a tratar de conectar con las necesidades de estos chicos, más allá de la parte académica, que aquí es muy fuerte eso. Yo siento que sí, estoy haciendo buen trabajo como me lo pide el programa, pero siempre busco la manera de enseñar algo más allá de lo que se me pide. Es decir, qué cosas. De hecho, acabamos de terminar el año escolar y uno de los ejercicios que hice con mis alumnos fue, yo doy clases de ciencias y de estudios sociales, ¿no? Entonces, bueno, chicos, hemos estado todo este año viviendo juntos aquí, ¿qué cosas les interesó de ciencia? Bueno, tal cosa y tal cosa. ¿Y qué cosas les gustó de estudios sociales? Tal cosa y tal cosa y tal cosa. Bien, eso está bien. Ahora quiero que les dé un papel y un lápiz. Ahora quiero que escriban en sus propias palabras y con toda sinceridad qué aprendieron ustedes de su maestro, qué aprendieron ustedes de mí. La respuesta fue muy linda. Por ahí tengo las cosas, las he guardado porque claro, es un grupo bastante numeroso. Yo trabajo, digamos, como en un programa donde veía casi 80 niños que veía diariamente, ¿no? En 3 secciones. Entonces, yo dije, bueno, lo que he intentado hacer, lo estoy haciendo, se está dando. Es decir, de repente hubo algunos de esos muchachos que me recordaron cosas que yo había hecho, que me reforzaron, ¿verdad? Cosas que yo intenté hacer más allá de la parte académica. Y bueno, digo, bueno, ahí estamos, el trabajo se está dando, pues está dando algunos resultados y yo estoy contento con ese resultado porque sirvo para algo, estoy sirviendo a la gente que lo necesita y eso me satisface enormemente. Yo estoy convencida, Juan José, y te lo digo por experiencia propia, yo te escucho hablar ahorita y siento que de alguna manera nuestras historias se parecen mucho, ¿no? Se identifican. Yo hoy en día soy docente. Lo que si bien es cierto que siempre a lo largo de mi vida, de alguna manera, pues me vinculé con eso. Nunca lo hice de una manera, nunca fue aposta, ¿no? Nunca fue a propósito. Yeah. Aposta se dice más bien España. Y yo estudié administración de empresas turísticas, me profesionalicé en eso, me relacioné toda la vida con la industria turística y después mi vida dio un giro. Si bien es cierto, yo estudié psicoterapia y me formé para ser psicoterapeuta y esto yo lo orienté muchísimo hacia la parte más que todo pues empresarial, porque me dedicaba a trabajar con grandes empresas y con corporaciones y después me dediqué al coaching y me formé hacia el área del coaching empresarial y de pronto mi vida dio un giro de 180 grados y hoy en día tengo un centro de formación y trabajo con personas neurodivergentes y me dedico a apoyar alumnos que están en una situación que pueden estar o no diagnosticados, pero que tienen mucho que ver con esto que tú estás diciendo en este momento y que de alguna manera encuentran en el profesor, en el tutor, en el maestro, es un referente, alguien que les sirve de contención sobre todo, que les sirve, más allá de la orientación, les sirve de contención. Y yo creo que definitivamente la música ayuda a filtrar esos espacios, ¿no?
A lo mejor nosotros hemos coincidido en la parte de la docencia, a lo mejor otra persona utiliza la atención al público para hacer ese espacio de contención. A lo mejor otra persona utiliza el área numérica para poder ayudar y poder gestionar esa área de contención también. Pero creo que, por ejemplo, las personas que nos ha tocado migrar, y esto es un punto de encuentro en nosotros tres, ese rediseño de vida hace que inevitablemente nos replanteemos la vida de distintas maneras, porque comenzamos de una forma y terminamos siendo como nos toca ser, ¿no? Claro. Entonces, y esta pregunta es para los dos, ¿no? ¿Qué significa para alguien tan profundamente venezolano como lo son ustedes dos? Porque más aragüeño es imposible, su gente de la capital choroní, más imposible que ustedes dos, ¿no? ¿Qué significa para una persona como ustedes vivir tan lejos de Venezuela? ¿Cómo se canta? ¿Cómo se toca piano? ¿Cómo se tararea la rítmica, la armonía? Cuando se está tan lejos de donde uno nació, ¿no? Yo es que era buscador antes, era encontrador antes que Juan José, y entonces y tienes más años fuera también. Claro, tengo más años fuera, no, pero yo, o sea, como aquello de que cuando vas a un pueblo uno llega, ¿qué se come aquí? Dame para probar. Ajá. ¿Y qué se bebe? Dame, quiero beber. ¿Y qué se visita? Ah, está la iglesia, vamos allá a conocer eso. ¿Sabes? Es lo mismo. Y bueno, al principio, bueno, pues fue muy, muy diferente, pero yo creo que lo que lo hizo complicado fue todo lo que te cuenta la gente. O sea, por ejemplo, la gente te dice, aquí en España les encanta la salsa. No, en España les gusta la música cubana. La salsa, bueno, Marc Anthony, una cosa de esta, pero no, pero más los clásicos cubanos, bueno, Buenavista Social Club, ese Fenómeno, antes, después, Antonio Machín, todo esto, ¿ves? Entonces, claro, venía uno con unos esquemas y con unas cosas, bueno, también yo prácticamente no había salido del país, y mucho menos a vivir en otro, y mucho menos otro de Europa, imagínate. Entonces, pero mira, yo tenía la voluntad yo vine a aprender, ¿eh? Y la mayoría de los choques es la gente que viene a enseñar. Y el que me pregunta si a ti te sirve esto que yo tengo, yo te lo enseño con todo gusto. Pero yo vine aquí fue a aprender. Y he aprendido muchísimo. Así es. ¿Y bueno, tú, Juancho? En mi caso, fíjate, yo tuve una experiencia, antes de venir aquí a Estados Unidos, yo pasé casi 2 años en Panamá. En Panamá fue un choque bastante grande porque, claro, era la salida y fue, digamos, muy básica la salida. Yo estaba empeñado en hacer cosas de musicoterapia, efectivamente lo hice. Trabajaba en un colegio, trabajaba pues con otras cosas y no logré. Es decir, Ciudad de Panamá me pareció había mucho tráfico, había mucho calor, tú sabes. Entonces, cuando digo nosotros, mi esposa y yo, nos fuimos a vivir al interior de Panamá. Okay. A una comunidad que se llama Coronado, que está en las afueras, a 1 hora y media de Panamá, y está muy cerca de la playa, cosa que para mí es fundamental. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a otras personas, la mayoría de esa comunidad eran expatriados, gente que venía de Canadá, de Francia, de Inglaterra, etcétera, etcétera, muchos norteamericanos también. Y la música estuvo un poquito en pausa. Yo lo que hice fue, aparte de trabajar, leía mucho, seguía explorando cosas y seguía trabajando en mi tema de musicoterapia. La música, quiero decir, la música como actividad artística. Okay. Trabajando con la musicoterapia. Al llegar acá, a Estados Unidos, pues la cosa cambia. Primero que en los Estados Unidos estás permanentemente bombardeado con N cosas. Todo es un bombardeo de información. Si tú adquieres aquí un servicio de X,
el gas para tu casa, entonces empiezan mensajes, mail, videos, no sé Claro. qué, muchas cosas. Claro, otra cultura, otro idioma, otra manera de comer. Afortunadamente yo vivo en una ciudad donde hay mucho hispano y hay muchos venezolanos. Y bueno, no me ha costado tanto. Sin embargo, yo sigo haciendo música desde mi mismo corazón, desde mi mismo espacio. Eso no ha cambiado para nada. Y he tratado de mostrar lo que es eso, lo que es la música de Venezuela, lo que mis composiciones, las composiciones de la gente con la que he trabajado, como en el caso de Henry Martínez, había gente incluso venezolana que no conocían a Henry. Y bueno, como siempre me toca presentárselos y decirles, mira, esto lo consigues por aquí, esto lo consigues por aquí en México hay varias canciones, aquí hay no sé qué, aquí está fulano, aquí está sultano, mira esto. Y hay gente que se ha logrado vínculos. Pero hay mucho, los venezolanos están haciendo muchas cosas acá también. Y, por ejemplo, una persona como Henry siempre suena, ¿ves? Claro. Y tú puedes ir a tu espacio de donde tú eres, de donde tú te has formado y mostrar eso. Claro. Y se da mucho, por ejemplo, aquí en Texas hay una comunidad, por ejemplo, mexicana enorme, como sabes, hay una comunidad centroamericana enorme. Muy grande, sí. Y entonces siempre hay un intercambio. Entonces, mira, y esto y aquello. Y entonces, mira, ahí siempre me ha tocado pues compartir y siempre mostrar lo que uno tiene para que la gente lo conozca, más allá de que si los tequeños y las cachapas y las arepas y las cosas, mira, también en Venezuela hay una cultura musical y hay una cosa que me gustaría que tú conozcas. Ahora por favor, tú les mostrarás. Como dice Ray, pues si tú quieres yo te la muestro, si no, pues... Ahora, por favor, tú le mostrarás el programa, tú le mostrarás ya La Vida No Era Esto, le mostrarás Auténtica Radio y le mostrarás mi centro de conexión, mi centro de formación, por favor, claro, también, que lo hacemos en España. Buenísimo. Hay música más allá de Diviana. Totalmente, totalmente, claro que sí, claro que sí. Y hablabas de Henry y quiero entrar en la propuesta del concierto de la próxima semana, del día 16, porque eso es ya. Cuéntame de Henry. No el Henry de Wikipedia, que la gente se va a ir a meter en Wikipedia para averiguar quién es Henry. Yo no quiero saber eso. Yo quiero que ustedes me cuenten el Henry que conocieron. El de los cafés interminables que narraban en el material que me pasaron, el de los silencios en Choroní, porque me lo leí, el de los silencios en Choroní, que menciona el dossier del evento. ¿Quién era Henry Martínez? Esas personas que no han tenido la oportunidad de saber quién era él, pero quién era él sobre todo cuando no estaba en el escenario. Ajá, sí. Fíjate. Claro, la dimensión que yo tengo de Henry es bastante amplia, porque en principio pues fuimos amigos, después fuimos amigos en la música, comenzamos a trabajar, yo trabajé varios años como cantante de su banda. También estuvimos en la parte político-cultural, digámoslo así. Okay. Y bueno, eso chévere. Pero yo te quisiera, hay una anécdota que yo quiero contar. Okay, vale. Quiero contar, porque me parece interesantísimo. Con Henry, claro, muchos artistas como Cecilia Todd, como Lilia Vera, como Sevillano, como tantos otros grandes de la música venezolana, promovían y grababan y difundían la música de Henry. Pero no vivían en Maracay. Como yo vivía en Maracay y había esa cercanía, pues mira, era muy común que Henry me llamara, me decía, mira, ¿te parece si vamos a cantar a la universidad tal, no sé qué, tal día me están invitando? Claro, vamos. Y eso pasaba mucho. En una oportunidad, hay un liceo en Maracay que se llama el Agustín Codazzi. Es un liceo muy famoso. Y Henry había estudiado allí. Henry me llama y me dice, mira,
¿te parece si hacemos una presentación en el Liceo de Agustín Codazzi, que Luisa Teresa Lara me acaba de invitar? Luisa Teresa Lara es una profesora icónica en Maracay, que era la directora de ese liceo. Fuimos a cantar allí. Después de la presentación, se nos acerca un muchacho, flaquito, y a Henry y a mí, y comienza a contarnos qué había pasado con él, con las canciones y con la presentación que habíamos hecho. Nos cuenta que él era músico también, nos cuenta que él tocaba mandolina en la estudiantina del liceo y que le había encantado lo que había escuchado. Ese muchacho es este señor que está aquí. Sí. Entonces, el hombrecito este que está aquí. Imagínate, entonces, fíjate las conexiones, las cosas tan interesantes. Bueno, después el trabajo con Ray y la amistad, la hermandad con Ray es otro cuento que también es algo muy grande y muy importante para mí. Pero fíjate, Henry cómo urdía, Henry cómo tejía, cómo podía enlazar diferentes cosas de diferentes personas. Henry era una persona muy especial, era un hombre extremadamente sensible y era un tipo complicado también, complicado en el sentido de que su manera de percibir el mundo no era fácil. Claro, un poeta que veía y tenía el filtro de la poesía, tenía el filtro de una inmensa sensibilidad, y eso está en sus canciones, es evidente. Y eran como un pintor, era un pincelador, era un pintor de palabras. Tenía muchas facetas también. Pintaba Henry, escribía poesía, era muy buen amigo, cocinaba. Tú sabes, era un maracayero también clásico, ¿no? Así. Y era muy buen amigo. Y tenía un sentido del humor delicioso. Y eso nos permitía siempre acercarnos, ¿ves? Esa persona, en mi opinión, nuevamente en mi humilde y exclusiva opinión, para mí es el compositor venezolano más importante del siglo XX. Así mismo. ¿Okay? Todavía no hemos visto, o creo yo que el país no ha visto, no es mi caso, pero sí creo que el país entero no ha visto la dimensión que tiene Henry Martínez y la importancia que tiene Henry Martínez para la música popular. Va a pasar un poco como pasó con Aldemaro Romero, que hasta hace pocas décadas, yo digamos que hasta hace 20, 30 años, todavía no sabíamos lo que era Aldemaro Romero para el país. Eso suele pasar mucho. De eso iba mi siguiente pregunta, ¿no? El concierto del día 16 es un tributo, es un homenaje, ¿no? Bueno, es una trampa que le hice yo a él, porque él me llama y me dice que muy culpable de eso. Me voy de vacaciones, vamos a ir para allá, entonces le digo, en mi casa, por supuesto, te vas a quedar aquí, como no puede ser de otra manera, esto. Y bueno, también esto viene porque después de la partida física de Henry, la gente que conocía de nuestra amistad, ¿verdad? Me decían aquí, Ray, tienes que hacer algo de Henry, tienes que hacer. Y yo le dije, ya, primero deja que se me pase la llorantina. Ajá. Vamos a empezar por ahí, que yo ahorita no tengo cuerpo, como dice aquí, no tengo cuerpo para eso. Ya se verá. No tengo prisa. Y entonces cuando me dice Juan José, yo digo, bueno, mira, a mí me apetecería, como tenemos tantos años que no nos vemos, lo mismo que tenemos sin hacer una actuación juntos, entonces le digo a Juan, oye, mira, la verdad que no fue con la intención de una cosa con la otra, sino, digo, oye, ya que viene, vamos a hacer un conciertico, vamos a hacer algo, ya nos reunimos y aquí tienes tantos amigos también de Maracay y bueno, y no de Maracay en común. Y él me dice, vale, me gusta la idea, pero solo voy a poner una condición. Yo quiero cantar Henry Martínez, no quiero cantar música brasileña, no quiero cantar canciones mías, no quiero cantar más nada. Solo quiero cantar Henry Martínez. Yo le dije, bueno, pues vamos. Se cantará Henry Martínez. Exactamente. Fíjate qué importante esto, ¿no? Porque hay un giro importante, no es lo mismo nunca cantarle a una persona
cantar las composiciones de alguien, sobre todo cuando cantaste en su banda, cuando fuiste su amigo, cuando cantamos juntos en el porche de la casa de alguien, porque nos reunimos a compartir y porque estábamos ahí divirtiéndonos, o porque estábamos tristes y estábamos matando el guayabo y nos sentamos todos a cantar, que también sucede, ¿no? Es algo muy diferente. ¿Qué sientes, no? Cuando le cantas a Henry hoy, que no sentías cuando estaba él. ¿Qué es eso que cambia la manera de interpretar una canción cuando el autor ya no puede escucharla? Bueno, fíjate, ahí solamente tengo una palabra para definir eso. Es una palabra en idioma portugués que no tiene traducción. Saudade. Es la palabra más precisa para eso. Es saudade. Saudade. ¿Ok? Yo tengo mucha saudade de Henry. Mucha saudade. Porque no solamente se fue un amigo, sino que cuando Henry muere, inmediatamente yo comencé a decir, bueno, el problema no es la muerte, porque si se muere uno, se acabó, ¿entiendes? Pero el problema es que se muere el otro, y cuando el otro es Henry Martínez, también se muere una parte tuya. Y tú comienzas a extrañar a esa persona y también comienzas a extrañar a esa parte tuya que se va, porque se va. ¿Okay? Entonces, este proceso creativo que hemos abierto nosotros para poder hacer este concierto, para mí ha sido el volverme a conectar y el volver a... Por eso te mencionaba esa anécdota, porque eso fue el principio de nuestra amistad. Claro. Pero comenzar a recordar cosas, comenzar a recordar momentos, comenzar a recordar eventos y muchísimas conversaciones. Yo viajaba mucho con Henry. Por ejemplo, íbamos a cada rato a Caracas a hacer cosas. Y en ese trayecto de ida y de venida hablábamos mucho, íbamos los dos, íbamos arreglando el mundo, escuchando música, discutiendo sobre música. La relación mía con Henry no siempre fue flores, o sea, yo no soy un tipo fácil, Henry tampoco lo era. Tuvimos nuestros desencuentros como toda buena amistad, ¿ok? Y también reconectarse con esto, nuestros desencuentros, nuestras diferencias, y eso obviamente hace que la dimensión de esa persona tan importante para mí y para nosotros, volverme a reencontrar con Henry es matar esa saudade, ¿sí me entiendes? Pero va a ser cantar desde la saudade a Henry, porque wow, lo extraño mucho, y por eso te digo, por eso le decía a Raimundo, yo no quiero cantar otra cosa que no sea Henry Martínez ahorita, porque hace falta, Elena, hace falta cantar a Henry, hace falta recordarlo, hace falta promover y seguir difundiendo la obra del compositor venezolano más importante del siglo XX en Venezuela, y con una proyección internacional importante, poco conocida también, pero ya vendrá, digamos, su lugar. Totalmente. Hay mucha gente que se está ocupando de esas cosas, como nosotros nos estamos ocupando de este pequeño concierto. Claro, pero hay gente que está haciendo eso, y eso va a tener su difusión, va a tener su momento, y el país se va a enterar. Venezuela se va a enterar de eso. Mientras estamos distraídos ahora, viviendo una tragedia que por supuesto nos afecta a todos, pero también viendo hacia otras personas, todavía no estamos entrenados, no estamos dispuestos a mirar, por ejemplo, las personas de la cultura, los seres que están más allá de la política, de la odiosa política, o de la politiquería. Pues la política es una cosa muy interesante, pero la politiquería ya es otra cosa. Hacer esto es eso, es poner ese aporte en lo que el país, que está disgregado ya alrededor del mundo, pueda
pueda enterarse y pueda disfrutar y pueda conectarse con una poesía y con una manera de entender y de proponer un tipo de canción única en el país. Y además, muy importante dentro del contexto hispanoamericano. Porque Henry tiene esa proyección como artista y como compositor y como creador. Tiene una dimensión muy grande. Muy grande, claro que sí. Raimundo, antes de continuar, quiero preguntarte algo a ti. Tú eres el piano y la dirección musical de esa noche. ¿Cómo se construye musicalmente un tributo de esta magnitud? Y cuando estamos hablando de magnitud, no me refiero a el espectáculo, ¿no? Sino al compromiso emocional. Que yo creo que va muy, muy por encima de, ¿Cómo te explico? de otras cosas, ¿no? ¿Cuál es el reto aquí, ¿no? De tomar el universo de Henry Martínez y armarlo. Bueno, Esto. el reto es que ¿cómo te explico? ¿Cómo decirte? A ver si esto no suena mal, pero que no sea un concierto triste. Y que no sea un concierto triste por dos razones. Porque, hombre, sí, yo también tengo mi guayabo de Henry, obviamente, que no se me pasará nunca. Pero también Henry compuso unas canciones de mucha profundidad sentimental. Y entonces, claro, ¿cómo te explico? Tú dices, bueno, una canción como esta, pero él hizo varias y que son necesarias tenerlas todas en un concierto. Entonces, claro, eso es como está cortándose las venas una tras otra. O sea, hay una carga emocional. Entonces, para mí, el reto más grande ha sido el orden de las canciones. Porque es la ruta del viaje musical. Se pueden poner todas, pero además ten en cuenta que Henry Martínez hizo balada, hizo canción de protesta, hizo folclore de vanguardia, o sea, abarcó mucho en poco tiempo, por decirlo así, pero abarcó mucho, porque todos los intérpretes que han hecho su música, hemos hecho su música, porque yo también he grabado canciones de Henry Martínez, y los que faltan. Entonces, poder darle forma, o sea, que sea como decimos en Maracay, que sea redondito el concierto, ¿ves? Y que comienzo a fin, que no se haga pesado, que no se le dé más protagonismo a la cosa esta, y por supuesto tratar de que nadie se te acerque al final. Ay, no cantaron esto. Ay, me faltó tal cosa. Y faltó no sé qué. Y porque también hay unos tiempos que cumplir. Cuenta con eso, eso va a suceder. Yo sé cuál, la última que quité, yo sé que esa me la van, pero bueno, no tampoco podía cerrar el concierto con esa canción, y eso deja abierta la puerta para para unas próximas ocasiones. Claro, esto no termina aquí. Okay. Ahora, una cosa importante, Elena, sí. ¿Cómo podemos también conectarnos? Creo que eso ha sido un acierto muy grande. ¿Cómo podemos conectarnos con gente que viene trabajando, gente joven, que viene más joven que nosotros, que viene trabajando, como Carmela? Te iba a preguntar eso, ¿no? Justamente te iba a preguntar. Ramírez Contramaestre, que es de toda la vida, y Sebastián Nieves, el hijo de Raimundo, que también va a participar en el concierto. ¿Cómo nos vinculamos con ellos? ¿Cómo hacemos que ellos continúen con esto? Porque el país tiene que enterarse de que este tipo existe, de que este tipo ha hecho lo que ha hecho. Entonces, esa parte del concierto me tiene a mí profundamente contento, ¿sabes? Porque es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Claro, la pregunta justamente venía con relación a esto, ¿no? La banda, entiendo por lo que vi, que es una banda fuera de serie, son varios músicos de todos los mundos posibles, ¿no? Tal cual dice el disco. ¿Qué tiene este grupo de personas en específico, ¿no? Que funcione para este concierto? Pero por otra parte tienes a personas jóvenes, que son personas que no por jóvenes no tienen una carrera dentro porque, a ver, Ana Carmela es mi sobrina, y Ana Carmela, desde que
estaba en el vientre materno, viene de dos grandes músicos también, y ha estado involucrada toda la vida con la música, con el canto, con todo lo que tiene que ver con el área. Me imagino que también el hijo de Raimundo, entonces, por supuesto, son personas que ya en su esencia traen bueno, la vinculación musical. Tengo que hacer un inciso que no sé, Carmela, pero Sebastián sí tuvo su encuentro con Henry Martínez. Ok. Cuando Henry Martínez vino aquí hace como unos 20 años, estuvo aquí en España, y yo, como buen maracayero y me gusta hacerle trampa a mis amigos, él vino a hacer una cosa en Barcelona y entonces me llama para saludarme y yo le dije, poeta, pero tú vas a venir aquí, no vas a venir aquí a casa a conocer a Sebastián, a quedarte, no sé qué. No, pero espera, lo puse en 3 y 2, ¿verdad? Y entonces, pero ¿cómo hago? Que no sé qué. Yo digo, ¿cómo que vas a hacer? Yo tengo aquí mi casa, te viene, está a cambiar el boleto del avión. Me llamó como a las 2 horas. Bueno, sí, mira, ya me cambiaron el boleto, pasé por Madrid, no sé qué, voy a estar por allá como no me acuerdo cuando fue, 5 días, tampoco fue mucho, pero bueno, si no es molestia, ¿sabes cómo se ponía él? Si no es molestia, yo, pero si te estoy invitando, ¿cómo va a ser molestia? Se vino, por supuesto, ya yo había organizado un concierto para Claro. Pero, a ver, una cosa es muy pequeñito, en un barcito que me dijo no sé quién, y entonces busqué a otros amigos también que le conocían, otros que le admiraban, como, o sea, 1, 2, 3 músicos con él. Y entonces le digo, mira, poeta, vas a cantar. No, pero tú eres loco. Yo, no te preocupes, que mira, vas a hacer tus canciones, vamos a tener una cuestión, un encuentro de amigos. Bueno, vale, pero yo no tengo guitarra. ¿Qué guitarra es? ¿Qué modelo? La modelo, que enseguida llamé a uno. ¿Tienes ese modelo? Sí, ven, vamos a tu casa a buscarlo. Pum, lo buscamos. Armé todo y fue una cosa muy bonita porque fue... yo invité a muchos grandes amigos míos, músicos, cantantes, sobre todo 2 cantantes amigas, que Mariela Con, excelente, que va a estar el martes. Ella es peruana y tiene toda la vida aquí. También a Gaby, que era argentina, pero ya se regresó a vivir hace años allá. Y ellos miraban profundamente a Henry Martínez. Y a mí no se me olvida Henry cantando, y yo volteaba y estaban llorando a moco tendido, llorando porque decía, yo nunca me imaginé en mi vida que yo podía conocer a Henry Martínez y aquí en Madrid y cantando y que tú me lo presentaras. Y él decía, pero hija, no llores porque estás llorando. Y él, en serio, lloraban y que no se lo podían creer. Qué maravilla, ¿no? Sí, fue un momento muy bonito. Entonces, en casa, Sebastián, que tenía 3 años, pero bueno, yo no seré quien vaya a hablar de mi hijo y a explicar cómo es él, pero ya como se le conocerá ahora y tendrá más sentido todo lo que cuento. Entonces me iba a trabajar con mi esposa y entonces Henry dice, no, tranquilo, yo me quedo aquí, yo me quedo con el niño, yo lo cuido, no te preocupes. Y él tenía un rinconcito ahí donde entraba una luz y dice, aquí me encanta cómo está la luz para leer, yo no te preocupes, voy a leer. Bueno, vale, nos vemos ahora al mediodía. Y cuando yo llegaba me decía, ese carajito sí es jodido. Todo el rato hablando, que le lea un cuento y entonces él me reinterpreta después el cuento, no sé qué, viene con unas alas de ángel que tenía de un disfraz, una cosa, y entonces saca una caja de creyones y él empieza, Henry le dice, a ver, ¿qué color es este? Y entonces él agarra el rojo y Sebastián le dice, fuego atardecer. ¡Wow! Coño. Entonces, vale, y cuidado con ese muchacho, verde naturaleza, azul del mar, y con 3 años. Y entonces Henry dice, y agarró el rosa y le digo, ¿y este color qué es? Y él se queda pensando y le dice, rosa lacito de chica. Y él dice, ahí me mató. Y él siempre se quedaba con, él me dice, pero es que yo le acabo de contar el cuento, y él dice, bueno, ahora vamos a contarlo diferente. Y entonces le reinventaba el cuento. Y bueno, Henry fascinado. Claro, naturalmente. Bueno, ese personaje también lo vamos a tener en el concierto. Claro que sí. Ok, pues mira, esto me parece que está siendo una belleza. Fíjense,
Vamos ya cerrando, pero no quiero dejar de pasar esto por un momento. Juancho, en 2025 publicaste Todos los Mundos Posibles, un disco experimental que grabaste con músicos venezolanos en distintas partes del mundo. Un disco que ya en el título dice algo sobre cómo vives la música, ¿no? Y la vida misma, de alguna manera, ¿no? ¿Qué mundos posibles habita Juan José Capela en este momento de su vida? O sea, así, brevemente. Todo. Fíjate, Houston es la ciudad multicultural por excelencia en los Estados Unidos. Okay. Aquí se hablan más de 100 idiomas. Yo he tenido la oportunidad aquí de trabajar con gente de Egipto, de Corea, de México, venezolanos, colombianos, por supuesto muchos norteamericanos de diferentes estados, de diferentes partes. Y aquí uno está expuesto a esa multiculturalidad de una manera increíble. He tenido compañeros de trabajo hindúes, bueno, imagínate, de todas clases. Eso a mí me ha impactado mucho, pero el título del disco viene porque como fue un disco hecho a la distancia, la cosa fue así. Por ejemplo, yo llamé a Raimundo Ray, quiero hacer un disco, ¿tú me acompañas en esta aventura? Sí. Bueno, yo quiero que grabemos tal tema. Por ejemplo, con Raimundo hicimos una canción argentina muy importante que se llama Como la cigarra. Bueno, me gustaría que la cosa sonara más o menos así. Y entonces así fuimos conversando vía mensajes, vía texto, vía cosas. Tú te vas a encargar de hacer la música, esta va a ser la tonalidad, esto más o menos lo que yo me lo imagino, tú pones tu parte y cuando esté listo tú me envías la música y yo le pongo la voz aquí. Y entonces esos son todos los mundos posibles, porque allá por ejemplo está Raimundo, está nuestro querido amigo David Colmenares, que también es de Maracay, que también conoce a Henry, que también estamos todos vinculados por la misma razón. Hay otro, por ejemplo está Euro Zambrano que está en Los Ángeles, está otro amigo que está en Nueva York, Baden Goyo. Otro amigo que está en México, Carlos Pérez, con el cual trabajamos juntos con Ray. Sí. Esos mundos posibles, los mundos amorosos de mis amigos que me acompañaron en esta aventura, son esos mundos posibles, ¿sí? Perfecto. Que no se quedó solamente porque los músicos solemos hacer, bueno, tenemos que reunirnos, tú sabes, para tocar y tal, no sé qué. Pero de todas las veces que uno dice eso, a veces no se concreta como a uno le gustaría. Pero en este caso sí se concretó, fueron posibles esos mundos. Entonces, y Ray, como siempre, me acompañó en eso y bueno, el trabajo creo que el producto final está lindo, es un disco interesante. Digo que es un disco experimental por esa razón. Por cierto, es el único disco donde yo no he grabado temas de Henry Martínez, porque dije, bueno, he grabado tanto Henry que tengo que darle chance a otros compositores venezolanos. Entonces en esta oportunidad grabé un tema de Chelique Sarabia, grabé una canción de Simón Díaz con Alberto Arbelo Torrealba, hice una canción de Aldemaro Romero que es donde participa Carmela. Ajá. Hice como siempre 2 temas en portugués porque la música brasileña para mí es una cosa fundamental y como vivo aquí en este país escogí un clásico de la música norteamericana para grabarlo, que es Moon River, una canción preciosa. Grabé un tema en inglés por primera vez, entonces también eso pone esos mundos posibles que viven dentro de uno. Ahora soy bilingüe, el portugués todavía sigue vivo en mí, entonces son esos mundos posibles, ¿no? Qué bien. El título viene de, a mí me gusta, yo tengo ya varios años estudiando filosofía por mi cuenta y leyendo un texto de un filósofo alemán llamado Leibniz, él habla de eso, de los mundos posibles. Y esa imagen o ese impacto de esa frase se me quedó muy, muy, muy dentro de mí. Y bueno, pensando, bueno, esto lo estoy haciendo con los mundos de mis amigos que me están acompañando y bueno,
Me encantó el título, a la gente le ha gustado mucho el título también del vale. posible. Entonces, ¿cómo viven? Viven, siguen vivos. Y creo que lo que estamos haciendo ahora, Ray, con Ray, va, digamos, en esa línea que nosotros estamos todavía soñando y concretando cosas, concretando esos sueños. Y esta oportunidad viene mucho en esa línea y me encanta. Porque así es. No consigo la música desde otro espacio que no sea desde la amistad y desde el amor. Qué hermoso. Qué hermoso, me encanta esto. Y mi última pregunta para ti, Juan José, es... tengo una pregunta para ti, pero tengo otra para los dos. Okay. Mi última pregunta para ti, Juanjo, es para ti, no para el artista ni para el terapeuta, no. Es para ti el hombre, el individuo, ¿no? Para esa persona que nos está viendo ahorita en la entrevista, ¿no? Y que quisiera ir el día martes 16. ¿Cómo describes lo que van a vivir en ese momento? No el repertorio, ni la formación técnica, ni la experiencia en sí. ¿Qué se van a llevar a casa? Belleza. Sin duda, belleza. Belleza porque por el insumo que estamos utilizando, por la materia prima que estamos utilizando, y además por la apertura y por la colaboración y la amistad y la bella amistad que tenemos todas las personas que vamos a participar en ese concierto. Entonces, yo estoy seguro de que si tú vas al concierto, vas a salir de ahí bello, vas a obtener belleza, que es algo que la música en la actualidad también ha dejado de buscar, ha dejado de proponer. La música de ahora no intenta ser bella. La música que se está haciendo ahora, esto es para varios programas más, ¿no? Pero totalmente. Está orientada hacia la estética, no está orientada hacia la belleza y hace falta. Totalmente. Sí, yo pienso que es belleza. No sé qué opinas tú, Ray. Ahora le reboto la pregunta a él porque él también tiene mucho que ver con esto. Pues. Belleza, sí, belleza y bueno, algo que puse en el dossier, que es que la amistad también se canta. Y aquí hay una amistad y unas lealtades a lo que es la amistad que para nosotros, bueno, es eso, no concebimos la música sino desde allí, o por lo menos el sentido de la música. Yo vivo de la música y trabajo haciendo muchas cosas, pero yo creo que el punto fundamental que diferencia es que, hombre, uno tiene que involucrarse. Los artistas hay que ser artistas es involucrarse. Hay otra frase que colocaron en el material que me pareció bellísima. Lo que pasa es que, bueno, ya hablamos de Maracay, nunca es suficiente, pero la mencionamos, que es Maracay cantándose a sí misma. Me pareció tan hermosa esa frase. Me quedé enamorada de esa frase porque, bueno, yo creo que para las personas que somos cercanas a Maracay, de alguna manera, yo tengo familia en Maracay, como tú sabes, está Morela, la familia materna de mis hermanos es de allá, yo tengo grandes amigos allá, mi esposo estudió en Maracay, tenemos grandes amigos en Maracay y Maracay es un lugar muy especial. Yo conozco a Venezuela íntegra, yo soy de las venezolanas que tiene la bendición de conocer a Venezuela toda. Y cada uno de los lugares en Venezuela tiene un resplandor especial. Pero definitivamente Maracay es un lugar diferente. Aragua es un lugar distinto, ¿no? En sí mismo, de verdad que sí. Así que esa frase también me gustó mucho. Y la pregunta de cierre, que es inevitable que yo se las haga. Si Henry Martínez pudiera estar en la sala el martes que viene, si pudiera escuchar las canciones que tú vas a cantar una vez más y la puesta en escena que va a producir Raimundo, el piano que va a tocar Raimundo, ¿qué creen ustedes que diría? Yo creo que
que llorara. Conociéndolo como lo conocí, eso le iba a producir lágrimas. Porque él estuvo, siempre Henry estuvo muy pendiente de que su obra no se perdiera, de que su obra se mantuviera. Y en los últimos tiempos, ya bastante enfermo también, lamentablemente en esa penosa enfermedad que le tocó pasar, consiguió también compañeros de camino que lo acompañaron en esa preocupación que él tenía, porque sí tenía conciencia de la dimensión de su obra, sí tenía conciencia, sabía con mucha humildad que él estaba proponiendo y estaba dejando una obra súper importante en la música popular venezolana. Él lo sabía, porque era una persona con criterio y era un tipo inteligentísimo. Y con esa sensibilidad que yo te he dicho que él tenía, seguramente iba a llorar. Y esas lágrimas valen mucho para nosotros, ¿cierto, mi querido hermano? Así sí, señor. Yo pienso que sí, que él iba a llorar. Como lo vi llorar escuchando juntos música de Chico Buarque, escuchando a Milton Nascimento, escuchando a Cecilia Todd, o tantas cosas que pudimos viviendo un momento juntos en alguna cosa, viendo una película o comiendo algo. Era de lágrimas fácil, Henry, Solo que esta vez creo que definitivamente, más allá de eso, son sus hermanos los que están haciendo esto posible. Sí, yo siento que esto le iba a gustar mucho. Así que, mi amor, Juan José, Raimundo, para mí ha sido, de verdad, más allá que un honor. Gracias. Un placer enorme. Muchísimas gracias por este rato. Creo que le hemos dado a quien nos ve no solo un motivo para ir el día martes al espacio Ronda, que es en donde se va a llevar a cabo el evento, sino algo más. La historia de un artista que lleva décadas construyendo melodías, cantares, composiciones, pero también desde el afecto, desde la amistad, desde la convicción de que la música no es solamente un entretenimiento. Creo que es importantísimo esto, ¿no? Uh-huh. Entender que la música es vinculante, entender que la música va mucho más allá de las notas de un pentagrama, que es una forma de estar en el mundo, ¿no? Y de acompañar a otros. Eso es definitivamente mucho más allá de. Las canciones de Henry se presenta el día martes 16 de junio en el espacio Ronda de Madrid. Las entradas están disponibles en Ticket and Roll, ¿no? ticketandroll.com. Exacto. Dejamos el link en la descripción de este video. Esto es Auténtica Radio. Y gracias por estar aquí. Nos pueden seguir en las redes, radioautenti.k. Y muchísimas gracias a ustedes por haber accedido a esta entrevista y haber participado el día de hoy. Maravilloso. ¿Cuáles son sus redes, por favor, para que también la gente los pueda seguir? Vamos a ver, déjame acordarme cómo está escrito, si era con punto o sin punto, pero es Raimundo Nieves. Sí, es que Raimundo.Nieves en Instagram y en Facebook. La mía, aunque ya cada vez uso menos redes porque es abrumador esto por acá. Instagram, que creo que es lo que más se usa, la gente está más vinculada con eso. En Facebook, Juan José Capela. Y en Instagram, Juan José Capela 16, con números 16. Perfecto, bueno, ya lo escucharon entonces. Muchísimas gracias, muchachos, por estar por aquí. Un abrazo muy grande. Me encantó verte y gracias por esta oportunidad, lo disfruté enormemente.